CDMedia. Nos acompaña hoy en la primera entrevista el doctor Leonardo Andújar Zaiter, médico, abogado, magíster en Derecho Médico. Doctor, buenos días, bienvenido ahora por la Super 7. Vamos a comenzar esta conversación hablando del nuevo código. Imagino que usted, como médico especialista en Derecho Médico, le ha dado un vistazo a los aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la medicina. ¿Cómo trata el nuevo código a los médicos y el ejercicio de la medicina? Sí, buenos días. Primero, gracias por formar parte de este quinteto. Sí. Por lo menos voy a bajar la bola y ustedes ya insertan. Sí, fíjate. Tenemos que partir. Ahora usted tiene el tamaño de un tirador de 3. Sí. Así es, pero vamos a empezar con lo que tenemos. O sea, con el actual código. Sí. Está el artículo 319 y 320. El 319 habla sobre homicidio involuntario. O sea, el médico nunca quiere ocasionar un daño. Claro, es así. Eso está, homicidio involuntario. Sí. Y el 320 que tiene que ver con golpes y heridas. ¿Qué pasa? Esos dos artículos son los únicos que están en el actual Código Penal. Que no está tipificada la negligencia médica. Esos artículos se cogen para el otro que hacer. Mira, por ejemplo, en el caso de Yesé, estaban enfocando por el 319. Tú tienes una pistola, se zafa un tiro, mata a uno, también por el 319. O sea que no es típico de la negligencia médica. Ahora se conoció este código, sí ya están incorporados unos 14 artículos más o menos que tienen que ver con el ejercicio de la medicina. Desde el aborto, la parte de la bioética, la parte de la culpa, si es un acto culposo o doloso, o sea, culposo si yo no tuve la intención de provocar daño, doloso si yo tuve la intención de provocar daño, que eso es difícil que un médico, claro, por más descuidado que sea, claro, que quiera cometer una negligencia. Ahora bien, esta modificación del código, esto está obligando a los profesionales de la salud, o sea, todos, o sea, los odontólogos, los bioanalistas, las enfermeras, los médicos, en sentido general, todas sus especialidades, a que nos involucremos a conocer sobre el Código Penal. El ejercicio ahora mismo, después de entrar en vigencia este código, hay que hacerlo con mucho más cautela, con más cuidado, dedicarse más a los pacientes. Tenemos que cultivar también, para apoyar esto, la humanización de la medicina. Sí. O sea, los médicos, en sentido general, los profesionales de la salud, tenemos que ser más humanos. Algo que adolecemos de formación en las aulas universitarias. A nosotros nos enseñaron a ver el paciente, la enfermedad, pero no nos enseñaron a identificarnos con el dolor, con el sufrimiento del paciente. Entonces nos enseñaron cómo se trata un infarto, cómo se trata una meningitis, una neumonía. Excelente, todos sabemos hacer esto. Ahora, nos identificamos con ese dolor, con ese sufrimiento de ese paciente. Ahora, con el Código Penal, cuando entre en vigencia, que también habla, hay un artículo que se encarga del cuidador, que es el médico. O sea, esa desatención que muchas veces provocamos nosotros los médicos, por múltiples razones, tenemos que tener mucho cuidado ahora. Bueno, yo difiero totalmente de usted, en el sentido de que los médicos son formados deshumanizados. O sea, porque yo conozco muchos médicos, tengo familiares médicos, y esa gente, o sea, yo le voy a decir una cosa, mi esposa que es médico, óyeme, yo a veces me enojo con ella porque es el día completo que ella está haciendo consulta. El día completo, literal. Entonces, una gente que no tenga humanidad no hace eso. No, fíjate, no estamos particularizando. Estamos en sentido general. O sea, tuvimos por eso es peor todavía. Está generalizando. No, perdón. Fíjate, óyeme. Nosotros fuimos a las universidades. Sí. A nosotros no nos hablaron de filosofía. No nos hablaron de sociología. No nos hablaron, en esa época, la neurociencia tampoco. O sea, que te ayuda a formar como ser humano. Tuvimos buenos profesores, excelentes, maestros de la medicina. Pero la parte humana, yo también vengo de una familia de 100 años de médicos y he visto cómo ha ido
involucionando, no evolucionando, involucionando el servicio hacia los demás. O sea, yo tengo mis primeros familiares, prácticamente se consideran el doctor Saiter, que es casi un dios para esa población que vivió, lo humano que hacía. El doctor Saiter de la clínica. Su especialidad Saiter era cirujano y hacía medicina general. A propósito, ¿cuál es su especialidad? Neurología pediátrica. Neurología pediátrica. Sí. Doctor Andújar. Muy dura. Hay una discusión planteada en razón del nuevo Código Penal y los médicos. Durante mucho tiempo ha habido crítica en el sentido de que se han prestado médicos a torpedear procesos judiciales por vía de la expedición de certificados médicos o de diagnóstico que retrasan casos judiciales. El nuevo Código Penal contempla eso. En el artículo 354 dispone que los médicos que pidan un certificado falso sobre la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión de una persona o sobre su causa de muerte serán sancionados de 1 a 2 años de prisión menor y multa de 3 a 6 salarios mínimos del sector público. Igualmente se le impondrá sanción a la persona que haga uso fraudulento de este certificado, donde hay un párrafo además que establece que estas penas serán aumentadas de 2 a 3 años de prisión menor y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público en varios casos. O sea, lo estipula el mismo código. La pregunta es, ¿afecta esto el desempeño? ¿Cómo es recibido por los médicos y los abogados ese nuevo mandato que no será aplicado ahora, sino el 3 de agosto del 2026? Fíjate, lo que busca el código no es sancionar realmente. Lo que busca el código es que el profesional de la salud ejerza con los debidos principios de la ética. La beneficencia, no beneficencia, no provocar daño, la justicia. Sabemos que es cierto, hay algunos médicos, siempre se han prestado para hacer certificados médicos, para conseguir con esto aplazamiento de determinado proceso. Pero eso es algo también que eso no tiene que estar en el código, eso viene, volvemos al tema ética. Ética, eso tiene que ver con uno. Para mí, no tiene que haber ese artículo en el Código Penal. Se supone que mi ejercicio me lleva a mi conciencia a no tener que... Sí, pero eso también trae, Salvador y doctor, usted me corrige. Sí. Tengo entendido que actualmente, ahora mismo, la mayoría de los médicos, estoy hablando de un 99.9%, no hace certificados médicos porque resulta ser que las administradoras de riesgos de salud son las que entonces ahora pagan las licencias y pagan todo lo que tiene que ver con el seguro médico en cuanto a lo que tiene que ver con la certificación médica. Por lo tanto, las clínicas privadas y los hospitales públicos se cuidan de que el médico no firme un certificado que no pueda ser avalado por una administradora de riesgo de salud. Usted me corrige, doctor. Sí, pero siguen emitiendo certificados y hay muchos abogados. Abogados están quejándose, abogados de los tribunales, hace tan solo 3 días, 4 días, se están quejando de que siguen emitiendo certificados que provocan situaciones. Así es, correcto. Así es, estamos de acuerdo. Pero fíjate, yo te voy a decir algo. Eso no es representativo para la población de médicos. Pero yo he visto 2 secretarias de médicos haciendo certificado médico. Es una situación, hay una situación. Firmando por ese doctor. Ay, papá. Ya eso es fraude. Exactamente. Sí. Eso es fraude. Ya entonces esos médicos que quizás no fue la primera vez, quizás o fue la primera vez, van a tener que cuidarse. Como este es un programa que lo oye y lo ve tanta gente en este país, fuera de este país, es un programa para informar y para educar. Hay un tema que tiene que ver con el artículo 111 del Código. Pero el actual. Que entra en contradicción El nuevo. con los artículos 136 y 139.
en el sentido de que aunque le reconoce a la mujer sus derechos cuando es violada, incestada, y en alguna parte del artículo también prevé, solo una única eximente está prevista en el artículo 111, cuando está en juego la vida de la madre, del feto o ambos, y siempre que se haya agotado los recursos médicos disponibles. En ese momento, usted tiene a esa señora ahí embarazada, al margen de la circunstancia en la que se origina, el papel del médico y el riesgo del médico, porque hay muchas acusaciones y en los tribunales le han dado incluso ganancia de causa a los querellantes con el tema de las malas prácticas. ¿Qué pasa en ese momento? Ese ginecólogo o esa ginecóloga va a tener que aprender a formular un consentimiento informado. O sea, todo procedimiento quirúrgico, el médico, cirujano, o sea, de distintas áreas, tiene que hacer un consentimiento informado. Entonces, esa ginecóloga, ese ginecólogo, tiene que elaborar un consentimiento informado. Si se presentan tales cosas, usted me da el permiso para yo actuar. Antes que modificar los consentimientos informados. Porque es cierto, una situación que muchas veces ya el profesional de la salud, el ginecólogo, ya conoce la situación, pero hay otras cosas que se presentan en el momento, in situ, ahí, que tú tienes que decidir. No hay, olvídate, estamos ella y yo aquí. Entonces, ¿te respalda qué? El consentimiento informado. Que la madre me firmó, pero no firmado, perdón, en la camilla. Eso no tiene valor. Sí. No, el consentimiento informado tiene un ritual, si quiere, podemos llamar así. O sea, durante la consulta de esa señora con el ginecólogo, él explicarle lo que es un consentimiento informado, sus complicaciones que pudieran acarrear esto, para que ella vaya socializando esto e incluso elaborarle el consentimiento informado, lo mismo que le esté explicando a la señora, para que se lo lleve a la casa y lo socializa ya con sus familiares. Porque ese consentimiento informado después se puede anular. Pero, doctor. Porque ella firmó bajo presión. Doctor, eso, aunque se ha presentado como una eximente, es como una de las tres causales un poco disfrazada. Quisieron como complacer un poco a la sociedad, pero todavía eso genera preocupación en los médicos. Porque con ese artículo, aunque no esté en vigencia, ¿usted recuerda el caso de Esperancita en la Plaza de la Salud? Que decían, bueno, tenía una leucemia, está embarazada, había que decidir, no, que hay que seguir agotando el proceso. Entonces, ese artículo, que era de lo que yo le conversaba antes de la entrevista, ¿en qué momento se va a determinar que hemos agotado todo lo que la ciencia permite? Porque yo recuerdo el caso de Esperancita que decía, sí, se puede seguir insistiendo, que se puede salvar la madre, o que se puede salvar la criatura. Entonces, no hay un dilema ahí para el médico. Recuerda en ese artículo. Que esto entra en vigencia en un año. En un año, pero entonces, exacto, pero no hay un dilema este tiempo que tenemos es para hacer todas las modificaciones. Sí, yo incluso todavía estoy analizando algunas que yo voy a hacer ya de manera formal con respecto a estos 14 artículos que tienen que ver con la negligencia médica. Porque como le dije, es la primera vez en la República Dominicana que se va a sancionar se sanciona la negligencia médica, pero no ha estado tipificada en el código. En el código. Entonces, ese código también, déjeme decirle, hay que acompañarlo, y ahí yo espero que los profesionales de la salud me apoyen en un proyecto que yo tengo sobre conformación de tribunales penales especiales para conocer los casos de negligencia médica. ¿Por qué? Ahora van a haber más demandas médicas. Sí, es verdad. Porque ya está tipificado. Muchas personas no demandan, no, eso no progresa en los tribunales, pero ya va a estar tipificado. Entonces, hay otro problema. ¿Qué pasa? ¿Quién juzga al profesional de la salud? Un juez. El juez es médico. No es médico. ¿De quién se auxilia? De los peritos, sí, ciertamente. Hay una expresión entre los médicos que entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces, ¿cómo sabe ese juez que no tiene formación médica que ese informe pericial que está dando ese médico está debidamente por la parte médica? Entonces yo propongo
que sean médicos abogados formados en la escuela de la judicatura para garantizar más los derechos de los profesionales de la salud, porque ahora sí es verdad que vamos a estar cuestionados. Ahora sí. Sí. Primero, debo decirle que, y lo planteamos antes de ir al aire, que hay, por ejemplo, personas familiares de un paciente que lamentablemente lo pierde en una operación. Y dice, la clínica y el hospital y los médicos fueron negligentes. Sin ninguna prueba. Y lo que le duele es que su paciente no sobrevivió. Su familiar, perdón. Entonces, ocurre actualmente ese tipo de acusaciones. Imagínese usted, si el Código Penal ahora lo establece, eso se va a llenar de demandas con los médicos. Yo tengo la respuesta a eso. Dígamelo. Para los pacientes, todo es negligencia médica, como usted dice. Exacto. Yo tengo un amigo que quiere encontrar al cardiólogo que atendió a su papá porque no le salvó la vida. Todo es negligencia médica. Y eso es parte, no vamos a discutir eso porque eso es parte del sentimiento de ese familiar. Sí. ¿Qué pasa? Se acompaña de un abogado que no es médico y le pone la cabeza, como yo digo, hidrocefálica. Que ese doctor cometió eso, pero él no sabe de medicina. Entonces, el paciente, el familiar, óyeme, el abogado me está diciendo que sí, que él cometió eso. Entonces, ¿qué yo propongo? Para los casos de negligencia médica, que se hagan acompañar de médicos abogados. ¿Cuántos médicos abogados hay? Muchísimos. Hay 300 y pico de médicos abogados. Es muy poco para 12 millones de habitantes. Pero no todos somos litigantes. O sea, no todos somos litigantes. Ahora, qué bien. Yo digo siempre, he mantenido una tesis, que mientras más médicos, abogados, hayamos en ejercicio, menos demanda médica van a haber. Doctor, pero usted dice que entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces, si el que va a hacer la demanda también es médico, no va a perseguir al médico. ¿Y en quién creo? No, bueno, yo he ejercido, yo he demandado a médicos, yo soy abogado. Eso es una situación, mira, un tema que usted ha puesto aquí. El colegio médico tiene una asociación de médicos abogados. Para defender sus médicos. Exactamente. Pero en una tutela judicial efectiva, tiene que haber una garantía de derechos. Si bien es cierto que el profesional de la salud tiene que estar bien representado, pero también el paciente tiene que estar bien representado. Sí. E incluso, fíjate, el juez, es potestad del juez, si ese paciente está indefenso, suspenda la audiencia para que se haga acompañar de un abogado. Entonces, en el caso de estas cirugías estéticas, muchas cirugías estéticas, sucede que el médico le dice, mire, usted tiene que tener por lo menos 3 meses de reposo en su casa, con unas fajas que le ponen, y usted no puede salir. Usted tiene que quedarse en su casa, tranquilo, cuidado por una persona. Pero esa chica que se hizo los 3 golpes que le dicen, cintura y bueno, pues entonces resulta que ella quiere salir a lucírsela, porque ella tiene su cuerpazo. Y entonces esa señora coge una infección bacteriológica. Demanda al médico porque cogió una infección bacteriológica. Mira, déjame decirte. Primero, para aclarar, por si acaso anda por ahí el asunto. Los cirujanos estéticos no son los más demandados. No. No. Lo que pasa en el medio suena Sí, más. sí. ¿Cuáles son los más demandados? Suenan más. Sí, son los ginecostetras, Oh. los ortopedas y los cirujanos estéticos. Eso es lo primero. Ok. Fíjate, en una ocasión, hace ya unos años, habían 3 damas que pusieron por las redes que fueron un doctor X. Sí. Y, óyeme, la verdad que tú ves esos videos y... Daba grima. Exactamente, pero cuentan la mitad de la película. Exacto. Cuéntame la película completa. Exacto. Ok. Fueron a la fiscalía. En la fiscalía le dijeron que hay un médico abogado que se dedica a la negligencia médica y le dan mi teléfono. Habían 2 dominicanas y una colombiana. Vivían fuera. ¿Qué pasa? Digo, bueno, vamos a juntarnos para ver. El doctor la operó y a las 48 horas cogieron
el avión. Sí. Le dije, mira, óyeme, pudo haber cometido una negligencia, un ejemplo, pero ya tú no cumpliste. Ustedes violaron. Ya. Ahí no hay caso. Ahí no hay caso. Tú mismo desbarataste tu caso. Exactamente. ¿Con qué Mire, está frecuencia? viendo, perdón, el programa Laura Peña Izquierdo. Okay. Ella es experta en asuntos de seguro. Es una de las dirigentes CEO de Peña Izquierdo, pero además es la presidenta de la Cámara Dominicana de la Copardón. Y ella dice que con respecto a lo que estamos hablando de las licencias médicas, que no son las ARS las que pagan la licencia médica, sino la Superintendencia de Salud y Riesgos La Laborales. seguridad social, claro. Entonces, los médicos, por esa razón, tienen ahora mucho más cuidado de emitir cualquier tipo de certificación, porque la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales quiere pruebas, porque no va a pagar una licencia. Por ejemplo, en una empresa que piden una licencia, es la Superintendencia de Salud que paga esa licencia. ¿Con qué frecuencia, doctor, se originan denuncias de mala práctica? ¿Qué tan asiduo son esas denuncias y cuáles prosperan, cuáles no? Si usted tiene ese dato, hágamelo llegar. Estadísticamente. Sí, le voy a decir por qué, efectivamente. El proyecto que estoy haciendo de conformación de tribunales penales especiales para conocer casos de negligencia médica, yo solicité a la Suprema Corte de Justicia que me diera un informe de 10 años de casos sometidos en la jurisdicción penal. ¿Y el colegio médico no la tiene? No, porque no todas llegan al colegio médico. Ok. O sea, estadística aquí clara, sí, no la tenemos nadie. ¿Sabes lo que me contestó? Yo tengo eso para el trabajo mío de base. Que ellos no tienen ese dato. La Suprema Corte de Justicia. Pero, y es verdad, ¿sabe por qué? Porque lo que como empezamos el programa, que es por el artículo 319, y el 319 no es específico. No para te especifica, ahí claro. está el homicidio involuntario, aquel que se le zafó el tiro, aquel que iba por un vehículo y atropelló a aquel. ¿Sabes? Entonces, no tenemos esos datos. Pero ciertamente, tanto por la parte penal como civil, o en lo penal y civil, que se puede llevar en conjunto, ha ido aumentando, ciertamente. Pero hay que tener cuidado con eso, porque realmente, yo le voy a decir algo. Mi experiencia como consultor, orientador, a los médicos es que se nos mueren los pacientes. Claro. Eso bueno, es, a los eso, médicos. sí, es así, así es. claro. Ahora bien, lo que hay que ver por qué se nos muere. Es el primer punto. Y segundo, el punto 1A. Si usted tiene buena relación médico-paciente, aunque usted cometa una negligencia médica, no lo demandan. Pero tampoco el médico quiere que se le muera el paciente. No, doctor. tampoco, Claro. pero se le puede morir. Sí, se claro. puede morir. Claro. Y después, por ejemplo, el caso, en una ocasión a mi mamá le dejaron una gasa en el abdomen. Es complicado, sí. Pero eso en un tiempo, o sea, mi papá no demandó nada de esto. Sí, es complicado, como dice usted, Sí, María, pero sí. si tú tienes buena relación médico-paciente, yo he tenido casos. Hace 2 meses tuve un caso que fue a mi oficina el esposo de una paciente. Él quería demandar al cirujano. Él va como esposo, pero no tiene calidad para demandar. Y me expresa su caso. Digo, sí, pero que venga la señora, su esposa acá. Cuando va la señora dice no, que ella no quiere demandar. Quizá él cometió alguna negligencia, pero cada vez que yo lo llamaba, él respondía. El trato sutil, como me daba atenciones. Le dije yo al esposo, mire, aquí no hay caso, dejemos esto aquí. Claro. Entonces, ¿cómo es esa relación médico-paciente desde el momento en que entra al consultorio, de que tú extiendes la mano? Eso es fundamental. Y no estar en esto, chateando con el paciente ahí, viendo el reloj. No, que tengo 20 pacientes en sala de espera. No. El paciente importante es el que usted tiene delante de usted. Claro. Mira, como usted es médico y es abogado también, y sirve en una dirección y otra, ¿qué pasa con estos ciudadanos que acuden a un centro clínico con una dolencia y no es atendido? ¿Qué puede hacer ese paciente? Bueno, ya tenemos casos en eso y hay sentencia también condenatoria a los centros de salud.
Y eso lo establece la Ley General de Salud. Eso no hay que esperar el Código Penal que entre en vigencia. Eso, o sea, tú tienes que estabilizar al paciente. Bueno, tuvimos un caso ahora con el Jet-Set. Te piden una tarjeta adelante y un depósito. No, y de lo no, contrario, no. te dejan una camilla. No. O sea, óyeme, el paciente tiene que ser atendido. Igualmente, no solamente en la emergencia del centro de salud. Si ese paciente va a un consultorio de un médico y no tiene dinero, tú tienes que atender a ese paciente. Ahora, ¿cuál es tu compromiso como médico? Oye, yo te voy a dar la consulta. Entonces, tú lo orientas para que vaya al centro, porque fíjate, no solamente la consulta, yo te tengo que indicar unos estudios. Pero ¿qué pasa? Yo estoy en determinado centro y si yo te hago la indicación, te prescribo con mi recetario que estoy en tal centro, tú no vas a conseguir ninguna ayuda porque vas a decir, pero venga, si tú estás yendo a tal centro y no tienes dinero y vienes a buscar una ayuda, o sea, tú lo ubicas, lo orientas, que eso es parte del trabajo del médico. Doctor, mire, finalmente, ¿cuáles son las principales preocupaciones del sector médico en función de los riesgos que corren en el ejercicio, ¿verdad? Y que pudieran desencadenar en algún tipo de demanda? Ellos mismos, nosotros mismos, creamos esos riesgos. Sí. Empezando por lo que estoy diciendo en la relación médico. Pero digo, las preocupaciones que tiene el sector en este momento, usted que tiene la condición de médico y abogado. Sí, no, con respecto a la implementación con el código, sí. O sea, y esto, no, están preocupados, estamos preocupados. Sí. Yo por eso, yo todos los días envío una cápsula de derecho médico por las redes, tengo una forma de orientar y estoy motivando a los profesionales de la salud que busquen de ese auxilio antes de implementación de esto. El mismo colegio médico debe crear una parte de educación masiva hacia los miembros del colegio médico, las sociedades especializadas, porque realmente, por lo menos en su inicio, van a comenzar todo el mundo a querer demandar. Sí. Esos resentimientos que tenían guardados de años, que la demanda médica no progresan, y progresan, aquí progresan la demanda médica, ciertamente. Sí. Ahora, hay que crear esos tribunales penales especiales, porque los jueces no son médicos. Entonces, los profesionales de la salud están mal juzgados muchas veces. Entonces, usted se lleva sorpresa o condenatoria o de descargo. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, gracias al doctor Leonardo Andújar Zaiter, médico, abogado, magíster en Derecho Médico. Vamos a la pausa.